Contigo, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, hoy es un día hermoso porque podemos estar en comunión contigo. Hemos venido a tu casa, nos hemos gozado alabándote, exaltándote, adorándote, Señor. Gracias, Señor, por ese hermoso privilegio que nos das de congregarnos, de estar en tu casa, de estar en comunión con los hermanos. Gracias, mi Dios. Pero queremos también oír tu palabra, queremos que tú nos enseñes, Señor. Queremos que tú nos hables, Padre amado. En el nombre de Jesús, danos esa preciosa palabra y nosotros preparamos nuestro corazón para recibirla. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Así de pie como estamos, quiero que me ayuden a leer esto. Vamos a ver. Ahí está. Dice: creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veraca es mi casa espiritual, donde le sirvo y estoy siendo preparado para el zarpazo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Denle ese aplauso fuerte, fuerte, fuerte a nuestro Dios, porque Él se lo merece, porque Él es bueno. Y como dice su palabra, para siempre es su misericordia. Tal vez, sí, el ventilador, por favor. Hay un poquito de calor. Si alguien necesita los ventiladores de aquí de medio, pueden avisarle a los servidores y con gusto se los encienden. El tema de esta mañana, mis amados, gracias, hijo, es fieles en todo tiempo. Miren, el Señor nos prueba de diferentes maneras. El Señor siempre está probándonos. ¿Cuál es la razón de Dios de probarnos? Así como nosotros queremos saber si la gente nos ama, si nuestros hijos nos aman, si nuestro cónyuge nos ama, si nuestros hermanos nos aman, siempre queremos saber eso. Y Dios hace lo mismo. Dios quiere saber si le amamos. Dios quiere saber si le necesitamos a Él, porque muchas veces nos acercamos a Él solo para pedir y aún hasta para reclamar. Pero pocas veces nos acercamos para agradecerle, para decirle que le amamos, que le adoramos. Y entonces el Señor cuando ve, Él dice: bueno, lo voy a bendecir. Lo voy a bendecir, y el Señor nos bendice y nos da algo. Pero Él espera, entre eso, espera primeramente que le agradezcamos. Cada vez que Él nos bendice, Él nos, es como que somos como nosotros, ¿verdad? Queremos agradar a alguien, vamos y le damos un regalito, le damos un regalo, pero inmediatamente, yo espero que no sea solo yo, ¿verdad? Uno quiere ver los gestos de la persona. Quiere ver la respuesta de la persona. Quiere ver qué va a hacer con lo que se le dio. Porque puede ser, miren, hermanos, hay gente que uno le da un regalito y lo mira: gracias. No me interesa, no me gusta, no me parece. Y todavía hay gente que todavía dice: ¿y eso me estás dando? ¿Y yo valgo eso? ¿Y si somos así con el Señor? Entonces el Señor nos da algo. Él espera esa acción de gracias, esa alegría, ese gozo. Señor, gracias por la bendición que me diste. Estoy feliz, estoy contento, estoy agradecido, gracias. Luego, ¿qué vamos a hacer con lo que Él nos dio? Entonces puede ser que nosotros lo recibamos, lo agarremos y como los de Jalapa, ¿verdad? ¿Hay alguno de Jalapa aquí, hermano? Que levante la mano, porque ya lo ofendí, me van a decir. Bueno, es un dicho, ¿verdad?
Los de Jalapa es jalapa acá, jalapa acá, jalapa acá. Todo lo quiero amontonar, lo quiero tener y lo retengo, aunque no lo voy a usar. Lo quiero, eso es mío, así que. Pero el Señor espera que cuando nosotros recibamos algo, para empezar, dice: de lo recibido de tu mano, te doy. Luego, de lo que Él nos da, dice su palabra que Él nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Y entonces dice la palabra también, lo dice Génesis y lo repite Hebreos: bendiciendo te bendeciré. Entonces ya recibí y empiezo a bendecir. Cuando yo empiezo a bendecir, entonces el Señor dice: me agrada lo que estás haciendo con lo que te di, te voy a dar más. Pero entonces, si nosotros no bendecimos con lo que Dios nos da, el Señor cierra su mano y no nos vuelve a bendecir. Ahora, el Señor nos prueba también de dos maneras. Nos prueba en la abundancia. Les voy a mostrar el verso dentro de un rato. Nos prueba en la abundancia. Uno cree, hermano, uno cree que cuando uno no tiene es cuando Dios lo está probando. Y es cierto, Dios nos prueba. Dice, el Señor llevó a su pueblo al desierto para probarlos. Pero no es solo en el desierto. Dios nos prueba también en la abundancia. Nos da abundancia para probarnos. Entonces, fieles en todo. Miren, dice Efesios capítulo 6 verso 13. Les cuento, hermanos, tengo un montón de versículos, así que voy a ir rápido, pero voy a tratar de no aburrirlos. Espero, ¿verdad? Espero. Miren, Efesios capítulo 6 verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, o sea, va a haber un día malo, va a haber un día difícil para nosotros, pero cuando terminemos ese día difícil, dice que podamos estar firmes. Pero mucha gente pasa el día difícil y se queda tirado. Le fue mal y como decir, aquí se acabó todo, ya no sigo, me está yendo mal, me está yendo re mal, me está lloviendo sobre mojado, así que ya no voy a luchar más, ya no voy a insistir más, no puedo, no aguanto, así que aquí se acabó. Y entonces se quedan ahí tirados. Y el Señor el Señor les manda de muchas maneras ayuda para levantarlos, pero no quieren levantarse. Y el Señor dice: cuando acabes tu día malo, yo quiero que estés firmes. Que estés firmes. Entonces, miren, yo quiero presentarle a dos personajes, a Job y a Salomón. De una vez les digo, porque no sé si va a haber tiempo para hablar de todo, pero Job y Salomón son dos personajes. Bueno, Job lo tuvo todo, pero también se quedó sin nada. Sin nada de cosas materiales, sin hijos, sin nada, sin salud. Pero ¿qué hizo Job cuando estaba sin nada? Aún así fue fiel a Dios. Job, un personaje que cuando lo tuvo todo fue fiel, cuando no tuvo nada fue fiel. Y entonces tenemos a un Salomón. Dios le dio mucha riqueza, Dios le dio fama, le dio poder, le dio autoridad, le dio de todo. Y cuando tuvo todo, le dio la espalda a Dios. Dos personajes contrarios. Entonces yo quiero mostrárselos a través de la Biblia, porque para que veamos, porque sabemos mucho de Job, sabemos que Job perdió todo y fue fiel, pero realmente ¿cómo fue? Entonces dice Job capítulo 1 verso 1: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre, esto lo dice Dios, y era aquel hombre intachable.
No había nada que se le pudiera decir, ese es un mentiroso, ese es un pecador. No se le podía decir nada porque no había forma de cacharlo en algo. Era intachable, era recto, era temeroso de Dios y era apartado del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y dice, su hacienda, el verso 3, era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Otras versiones dice, era el más rico de aquel tiempo. Entonces Job era millonario, Job era un hombre con mucha riqueza. Y entonces dice el verso 8, pero ya vimos, el Señor dice, Job es intachable, Job es recto, Job es temeroso de Dios, Job es apartado del mal. Pero ya vimos con toda la riqueza que tenía. Dice el verso 8, y el Señor dijo a Satanás, porque Satanás se presentó allá delante del Señor y dice, vengo de rodear la tierra. Y entonces el Señor, miren, se atreve a decirle, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Lo viste cuando estuviste ahí abajo? Porque no hay, otra vez, miren, el Señor hablando de Job, dice, porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, cómo me gustaría que el Señor pudiera decir algún día eso de nosotros. Ya viste a mi siervo, ya viste a mi sierva, que no hay nadie como él. Pero entonces dice el verso 11, pero extiende ahora tu mano, le dice a Satanás, extiende ahora tu mano. Satanás le está diciendo al Señor. Es que el Señor le dice, ya viste que es recto, ya viste que no hay nadie como él. Y entonces Satanás le dice, mírenlo, cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, cómo le falta el respeto al Señor. Le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. En el verso 12 dice, entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Entonces ahora Satanás le va a quitar todo lo material. ¿Por qué? Porque tiene la autorización, tiene el permiso de Dios de quitarle todas las cosas materiales, menos su vida. No puede tocarlo a él, va a tocar todo lo material. Entonces también esto nos enseña, Dios tiene una protección sobre todo lo que poseemos, todas las cosas materiales que tú tienes. Dios tiene protegido eso y Satanás no lo puede tocar a menos que Dios se lo permita. Entonces le dice en el verso 14, ya Satanás ya fue a tocar, a quitarle las cosas a Job. Y entonces aquí empieza, verso 14 dice, vino un mensajero a Job y dijo, los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, solo yo escapé para contárselo. Ahorita le robaron todos los bueyes y todas las asnas. Mataron a los siervos que estaban cuidándolos. El asunto es, miren el verso 16. Mientras estaba hablando, vino otro. Pongámonos en los pies en los zapatos de Job. Está alguien dándonos malas noticias. Nos está diciendo, se acaban de robar todas. Ahí le dicen todos tus bueyes y todos tus asnos. Se los acaban de robar y mataron a los criados. Todavía está hablando cuando se aparece el otro mensajero y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Es noticia mala
encima de otra noticia mala. Eso hace un gran daño emocionalmente, porque estamos recibiendo una mala noticia y viene otro aquí a este otro lado y ni tiempo da de terminar de escuchar a este cuando ya viene la otra mala noticia. Se acabaron las ovejas, se acabaron los criados, los pastores de las ovejas. Dice el verso 17: mientras estaba este hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Tercer grupo o tercer mensajero con malas noticias. Y se juntaron las 3 malas noticias. Verso 18. Mientras este estaba hablando, vino otro: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor. Y he aquí vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa. Y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Podemos decir, me quedé sin nada de cosas materiales, pero que toquen a uno de mis hijos. 10 hijos se le murieron en un momento. ¿Cómo responderíamos nosotros ante semejante noticia? 4 noticias malas llegando en el mismo momento. Una tras otra, otra. Hermanos, 4 noticias, pero así. Es atacar, hasta que Satanás lo que quería era que si con la primera noticia él no maldecía a Dios, con la segunda llegando en el instante, ahí sí lo iba a hacer. No lo hizo, llegó la tercera. No lo hizo, llega la cuarta. Entonces podemos decir, se quedó sin nada de las riquezas que poseía y se quedó sin hijos. Verso 22. Entonces, miren lo que hace Job cuando sucede todo eso. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, ¿qué hizo? Adoró. ¿Haríamos nosotros eso, hermanos? Nos acaban de asaltar en un lado y llegamos a la casa y agarró fuego la casa. Voy a quitar todo lo demás, ¿verdad? Nos quedamos con otras cosas, nos quedamos con el carro, nos quedamos con las cuentas del banco, nos quedamos con el trabajo, nos quedamos con los hijos, nos quedamos con la salud. ¿Qué haríamos nosotros? Job, postrándose en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Miren esto: bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Fiel cuando no tiene nada. Fiel cuando en un solo día perdió todo, hermanos. Le va a tocar ir a enterrar a 10 hijos y ya no tiene para las cajas, ya no tiene para los gastos de funeraria, ya no tiene nada. Entonces viene el capítulo 2, verso 3. Otra vez se presenta Satanás delante de Dios. Y el Señor dijo a Satanás: miren, este es un Dios que se siente orgulloso de su hijo.
Este es un Dios que se siente complacido de su hijo, de cómo su hijo ha actuado, cómo su hijo ha respondido. Le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad. Aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa, todavía conserva su integridad. Todavía permanece fiel, aunque lo arruiné sin causa. Versículos 4 y 5. Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel. Sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor tiene tanta confianza en Job, sabe que no le va a fallar. Entonces Dios le da autoridad, le da permiso a Satanás para que toque ahora. Ya lo dejó sin nada, sin hijos. Ahora que toque su salud. No va a morir, pero le hubiera sido mejor morir, hermanos. Y ahora Satanás tiene permiso de tocarlo. Entonces dice: Satanás salió de la presencia del Señor, verso 7, e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. No es solo una llaga en el estómago, una llaga en la mano. No, es una llaga. Son llagas malignas desde la planta del pie. O sea, no se podía parar. En todo el cuerpo hasta aquí arriba. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. ¿Qué es un tiesto? Todos conocemos las ollas de barro que usan en los pueblos, o que se usaba antes para cocinar. Las ollas, los comales de barro. Un tiesto es un pedazo de esa olla o de ese comal. Y Job está sentado entre las cenizas, sin ropa, porque ya no puede tener ropa. Y entonces está rascándose con eso. Miren, lo único que le permitieron que se quedara con él, lo único que no se murió, lo único que no le quitaron, pero mejor se lo hubieran quitado. Entonces su mujer le dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermanos, no es una prédica de matrimonios, no es de familia, pero se los voy a regalar sin cobrarle los 20 pesos, dirían por ahí. Valoremos a esas mujeres que cuando no tenemos nada, ahí están con nosotros. Que cuando no podemos trabajar, nos echan la mano y trabajan por nosotros. Esta mujer estaba acostumbrada, qué sé yo, pasándolo a nuestro tiempo, a andar uñas así bonitas y con su pelo, todas las cosas. Y ahora que Job no tiene nada para darle, maldice a tu Dios y muérete. Mejor se la hubieran quitado, hermanos. Y entonces dice: pero él le dijo: como habla cualquier mujer necia, has hablado.
¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto, Job no pecó con sus labios. Cuando leí este verso anoche, lo estaba leyendo y me recordé de algo que Santiago escribió, hermanos. Dice Santiago capítulo 3 verso 2: porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, si alguno no tropieza con la boca, miren lo que dice: es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, cuando dice acá, en todo esto, Job no pecó con sus labios, se está confirmando que Job es un hombre perfecto, es un hombre recto. Lo que Dios había dicho lo ha repetido 3 veces. ¿Ya has visto a mi siervo Job, que no hay nadie como él sobre la tierra? Justo, recto, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job lo está demostrando. Aunque Satanás le dice: es que él es temeroso, es que él te honra, porque como lo tienes así, ¿verdad? ¿Quién no va a ser fiel así? Pero está demostrando que no es por eso. Job es temeroso de Dios en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Entonces dice el verso 10: y el Señor restauró. Miren, me salté casi 40 capítulos. Capítulo 42. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Aún, hermanos, aún en el capítulo 42, Dios vuelve a probar a Job. ¿Por qué lo probó? Del capítulo 2, vamos a ver. Sí, del capítulo, mejor dicho, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 40 aparecen 3 amigos, disque amigos, y llegan y le empiezan a hablar a Job. No, es que tú que nos hablabas de integridad, tú que nos hablabas de honrar a Dios, tú que nos hablabas de fidelidad, y ahora de seguro estás enfermo porque algún pecado tenés escondido. De seguro te va mal porque eres mal jefe. No les pagas bien a tus empleados. Eres mal padre, eres mal esposo. Le empiezan a darle, hermanos, pero así como que tienes la culpa de estar así. Te lo mereces de estar así. Y a Job, hermanos, ya no aguanta. Ya no aguanta que encima de cómo está él, sus supuestos amigos llegan a hablarle mal, a decirle: te lo mereces. Y viene Dios en el capítulo 42, le dice a sus amigos, le dice a estos 3 hombres: miren, ustedes han hablado mal de mí. Hablaron mal de Job, pero Dios le dice: ustedes han hablado mal de mí. Ahora vayan con Job. Miren la prueba. Miren la prueba. Vayan con Job. Ellos se enfermaron. Dios los castigó y les dio una enfermedad. Vayan con Job, que él ore por ustedes y ustedes van a sanar. Pregunto: después de que alguien te ha fastidiado tanto y todavía estás enfermo ahí, todavía estás sufriendo, y llegan esos bandidos, ora por nosotros porque estamos enfermos. Dice Dios que si oras por nosotros, nosotros vamos a sanar. ¿Qué harías tú? Ahora morite, hijo del diablo. No, ¿verdad? Job enfermo, esa es la cosa también. Job enfermo va a orar por otros enfermos para que esos enfermos se curen. ¿Y él qué? Yo le he dicho al Señor:
Señor, si tú me sanas primero a mí, después yo voy a orar por ellos. Señor, sáname. Y cuando yo sea sano de lo que tengo, te doy, entonces voy a orar para sanidad de estos. No. Es una prueba para Job. Vayan con Job, que él ore por ustedes para que ustedes se sanen. Y Job ora por ellos. Los bandidos se sanan. Pero entonces dice, y el Señor, después de que oró Job por sus amigos, ahí dice, y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Esto es hermoso, hermanos. De verdad. Lo hizo pasar, lo hizo sufrir, realmente lo hizo sufrir. Pero Dios te bendiga, mi hijo. Pero hermanos, el Señor lo bendijo después. Le dio gozo, le dio felicidad. Si ustedes pueden leer ahí los últimos versículos de Job, Job vivió no sé si 140 años después de esto. Y dice que Job vivió esos años con mucho gozo, con mucha felicidad. Job vio, miren, vio a sus descendientes hasta la cuarta generación. Quiere decir que Job vio, o sea, ahí dice cuarta generación, ustedes pueden comprobarlo. Él es primera, segunda generación, sus hijos, tercera generación, sus nietos, cuarta generación, sus bisnietos. Job vio hasta sus bisnietos, los disfrutó. Entonces, ¿qué les mostré con esto? Un hombre que en todo tiempo fue fiel. Un hombre que mantuvo su integridad no importando las circunstancias. Un hombre que fue probado hasta el extremo, pero mantuvo su fidelidad, su integridad. Entonces ahora quiero mostrarles a este otro hombre, Salomón. Salomón es el hijo de David. David, miren, hablemos un poquito de David, ya que estamos hablando de David. David fue fiel como hijo. Cuando David era un muchacho, un patojo, su padre lo envió a pastorear ovejas y David fue fiel, cuidó las ovejas a pesar que lo menospreciaban. A pesar del menosprecio, David fue buen pastor, fue buen hijo, fue fiel. Después se va a matar a Goliat, le sirve a Saúl. David es fiel a Saúl. Pero mejor lo dejamos ahí y empecemos acá. Primer libro de Reyes. Bueno, les quería decir esto. Salomón es hijo de David. David es 40 años rey y durante 40 años David acumula riqueza, poder y fama. David durante 40 años tuvo batallas con todas las naciones que lo rodeaban y ganó todas las batallas. Entonces David se engrandeció. Viene Salomón y hereda esa riqueza, ese poder, esa fama. Y comienza, pero para Salomón ya no hay guerra, ya no hay batallas. Todos los enemigos están dominados. Entonces viene Salomón, viene su tiempo de paz. Salomón viene a disfrutar el trabajo de David. Y entonces Salomón comienza su reinado de 40 años también. Y Salomón es un muchacho y entonces él ora y dice: Señor, dame sabiduría para poder guiar a este pueblo. El Señor se lo concede, le da sabiduría. No solo le da sabiduría, sino le da riqueza y le da fama, le da poder. Entonces Salomón tiene toda la riqueza que pueda tener. Dice acá la palabra. Miren cómo vivía Salomón. ¿Cómo es la vajilla de tu casa? ¿Qué trastos usas en tu casa? Dice: todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. También todas las vasijas de la casa del Líbano eran de oro puro. Ninguna era de plata. ¿A cuántos les gusta la plata, hermano? Dice: ninguna era de plata. ¿Por qué? Esta no se consideraba de ningún valor en los días de Salomón. La plata era basura en aquel tiempo. Dice:
el verso 22. Porque el rey tenía en el mar las naves de Tarsis con las naves de Hiram, y cada 3 años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón llegó a ser más grande, en otras versiones dice más poderoso y más rico que todos los reyes de la tierra. Él era poderoso, más grande, dice acá, en riqueza y sabiduría. Verso 24. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente. Todos los reyes querían venirlo a visitar, pero no venían con las manos vacías, traían mucho. Dice, cada uno de ellos traía su presente: objetos de plata, objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos. Así era año tras año. Capítulo 11, verso 1. Pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, ¿qué dijo el Señor? Miren, el Señor tenía una ley: no te unirás en yugo desigual. Y viene Salomón, le gustó la hija de Faraón y se casa con la hija de Faraón. Pero dice que además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Entre esas extranjeras estaban las moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Verso 2. De las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni se unirán a vosotros, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Verso 3. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué hombre va? 1000 mujeres. Pero esas 1000 mujeres desviaron su corazón. Verso 4. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, hermanos, esto es triste. Esto es triste. Salomón, cuando era joven, Dios le dio sabiduría. Salomón era fiel, Salomón era temeroso de Dios. Salomón escribió proverbios. Todos los consejos que Dios nos da y a través de proverbios lo escribió Salomón. Escribió Eclesiastés, escribió Cantares. Cantares que habla del amor hacia Dios, hermanos. Salomón de joven y de su edad adulta fue fiel a Dios. Pero cuando era viejo, hermanos, que Dios nos ayude a no volvernos viejos mañosos, que permanezcamos fieles siempre a Dios, hermanos. Cuando era viejo, dice, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Verso 5. Porque Salomón siguió, y entonces aquí hay los dioses de aquel tiempo. Siguió a Astoret, era la diosa de los sidonios. A Milcom, era un ídolo abominable de los amonitas. Y Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, y no siguió plenamente al Señor como le había guiado su padre David. Verso 7. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos. Cuando dice lugar alto, edificó un templo. Edificó un templo para adorar a Quemos, ídolo abominable de Moab. Lo hizo en el monte que está frente a Jerusalén. Y a Moloc, Moloc es un ídolo, hermanos, que Dios detesta. Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón.
Dice el verso 8: así hizo también para todas sus mujeres extranjeras. Quiere decir que les hizo templos a los dioses de todas las mujeres, y eran 1000 mujeres, las cuales, las mujeres, quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y Salomón les hizo sus templos. Entonces dice el verso 9, y aparece ahí como título en la Biblia de las Américas: el Señor levanta adversarios. Esa palabra adversarios es la palabra Satán. Dios levantó satanases en contra de Salomón. Dice entonces el verso 9: y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. No a cualquiera se le aparecía a Dios en aquel tiempo. Y Dios se le apareció 2 veces a Salomón. Y entonces Dios se enojó. Salomón le falló. Salomón, cuando tuvo riqueza, cuando tuvo poder, tuvo fama, tuvo mujeres, se apartó de Dios. Contrario a Job, cuando no tuvo nada, cuando lo perdió todo, Job fue fiel. Pero también Job fue fiel cuando tuvo abundancia. Entonces, 2 personajes les he presentado, pero podemos seguir hablando. La viuda de Sarepta. ¿Cuánto tenía la viuda de Sarepta? Un poquito de aceite, un puñado de harina para hacer un pan, comerlo con su hijo y dejarse morir. Y Dios le manda al profeta Elías. Y Elías le dice: así dice el Señor, dame a mí primero. Y si lo haces, el Señor dice que ese poquito de aceite y ese poquito de harina nunca va a escasear. ¿Qué harías tú? Uno dice: bueno, yo le voy a dar al Señor. Pero ¿y si tu hijo se está muriendo de hambre? ¿Qué harías si tu hijo se está muriendo de hambre y Dios te dice: dame eso? La viuda de Sarepta, en medio de su pobreza extrema, decidió ser fiel. Y Dios la honró. También tenemos a José, el hijo de Jacob. No les pongo los versos porque sería mucho, pero conocemos las historias. José, cuando vivía con su padre, era el amado del padre, ¿va? Pero José fue fiel a su padre. José fue un hijo fiel, fue un hijo que no le provocó dolores de cabeza a su papá. Fue un hijo obediente, fue un hijo, hermanos, un buen hijo. Jacob tenía 13 hijos. Bueno, en ese tiempo eran 12. 12 hijos. Eran 11 hombres y una mujer. Aparte de Benjamín, que después venía. Pero, mis hermanos, ahí de todos, solo José era fiel como hijo. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Entonces llega José a Egipto y lo venden como esclavo a Potifar. Entonces Potifar es su amo. ¿Y qué hace José siendo esclavo? Es fiel a su amo, a Potifar. Fiel, hermano, José es fiel como esclavo. Tanta es su fidelidad que la esposa de Potifar se enamora de él y le empieza a decir todos los días y a cada rato: duerme conmigo, duerme conmigo. Y José permanece fiel y le dice: ¿cómo voy a hacer yo tal cosa si mi amo ha confiado todo lo que tiene en mis manos, excepto a ti? ¿Y cómo voy a hacer yo semejante cosa? ¿Cómo voy a fallarle a mi amo y cómo voy a fallarle a Dios? Permaneció fiel ahí. Y por haber sido fiel, lo meten a la cárcel.
Y llega a la cárcel. ¿Y qué hace en la cárcel? Llegó a llorar. ¡Ay, no! Fue fiel en la cárcel. Fiel, hermanos, fiel cuando cualquiera hubiera estado quejándose, reclamando. Cualquiera diría, pero si, Señor, si yo te sirvo, si yo te soy fiel, si yo no digo mentiras, si yo te obedezco, Señor, ¿por qué me está yendo mal? José sigue siendo fiel. Y entonces su fidelidad es honrada. Lo exaltan, dice la palabra, lo exaltan hasta lo sumo, hasta donde ya no se puede levantar más a nadie. Le dan el puesto, como decir, dice, el puesto igual que Faraón. Dice, era el segundo después de Faraón, pero aún, dice, Faraón le pedía permiso a él. Y siendo en su puesto más alto, fue fiel. Y veo una prueba ahí que Dios también lo prueba, igual como probó a Job cuando le dice, ora por tus amigos, para que tus amigos se sanen. Cuando está en su puesto más alto, llegan sus hermanos a pedir comida. Sus hermanos no lo reconocen, él sí los reconoce. Los hubiera dejado que se murieran de hambre, ¿va? No solo les dio de comer, los llevó a Egipto, los perdonó y los amó. Fiel en las peores circunstancias, pero también fiel cuando tenía de todo. Y entonces les hablé un poquito de David. Fiel como hijo, fiel como siervo del rey Saúl. Pero después Saúl lo empieza a perseguir porque hermanos, porque David mató a Goliat y las mujeres empiezan a cantar. David, vamos a ver, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Era cierto. Era cierto. Pero el rey Saúl se puso celoso. Y todavía digo, solo falta que le pongan la corona de rey. Y lo quiso matar. Lo empezó a perseguir para matarlo. David tuvo que salir huyendo y lo perseguía por todos lados. Tuvo que irse a refugiar. No a refugiarse, se fue huyendo, cayó entre los filisteos. Cuando los filisteos lo reconocen, dicen, este mató a nuestro gigante, este mató a Goliat y está aquí. Nadie lo puede defender, nadie lo puede ayudar, lo está persiguiendo el rey. ¿Y David qué hizo? Se hizo el loco. Fingió ser loco. Así que cuando alguien te esté fastidiando, hacete loco. Hacete loco. Después muere Saúl y David queda como rey, hermanos. Entonces ya David es rey. Pero David sigue permaneciendo fiel. Podríamos decir, excepto por el pecado de adulterio que cometió con Betsabé, pero se arrepintió y Dios lo perdonó y siguió siendo fiel. Siendo rey, su hijo Salomón se rebela en contra de él. Su hijo, su propio hijo, lo empieza a perseguir para matarlo. David, siendo el rey, pudo haber dicho, maten a ese, métanla a la cárcel. Prefirió mejor huir. Se fue. Hasta que otro mató a Absalón. Pero David permaneció fiel siempre. Entonces, mis hermanos, ya voy terminando. Les prometo que hoy mismo termino. Dice Deuteronomio capítulo 8, verso 16. En el desierto, miren, se recuerda que les dije que les iba a mostrar los versos donde Dios nos prueba en la pobreza y también nos prueba en la riqueza. Aquí van. Entonces dice,
En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. No había nada en el desierto, ¿eh? ¿Para qué? Para humillarte. Pero, ¿por qué nos humilló? Para probarte. Dios nos conduce por el desierto y no nos va a hacer falta nada, hermanos. Vamos a tener lo básico, no nos va a hacer falta comida, no nos va a hacer falta techo, no nos va a hacer falta ropa, no nos va a hacer falta salud. Dios nos va a probar, nos va a humillar, pero Él espera que nosotros salgamos aprobados. Entonces dice, para humillarte y probarte. Y miren lo que dice después. Y para finalmente, o sea, el último propósito de Dios, ¿por qué nos prueba? Para finalmente hacerte bien. Dios quiere bendecirnos, pero para bendecirnos nos tiene que probar. Si nosotros salimos aprobados, vamos a recibir bendición. Si no salimos aprobados, nos va a seguir probando. Entonces, hermanos, en la pobreza salgamos bien con la prueba y después viene la bendición. Ahora, Deuteronomio 28:47, el otro lado de la moneda. Cuando Dios nos prueba en la pobreza y salimos aprobados, nos bendice. El otro lado de la moneda, 28:47. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Ay, hermanos. Entonces aquí Dios decide darle a su pueblo abundancia, los bendice, los bendice, los bendice, les da de todo, les da riqueza. Si ustedes leen todo lo que los versos anteriores a eso, les dice, los llevé a una tierra de abundancia. Se fueron a habitar casas que ustedes no construyeron. Recogieron cosechas que ustedes no sembraron. Obtuvieron abundancia, les di de todo. Tuvieron cosas grandes. Pero cuando tuvieron todo eso, ¿qué dice? Miren que no está diciendo que no les sirvieron. Sí les sirvieron. Sí les sirvieron. Pero dice, no me serviste con alegría y con gozo de corazón. Y lean los versos que siguen. Por tanto, servirás a tus enemigos en escasez de todas las cosas, en enfermedad, en dolor, hasta que tus enemigos te terminen matando. Hermanos, tan fácil es. Fiel, fiel, fiel. Seamos fieles al Señor, fieles en todo. Entonces dice Deuteronomio capítulo 8, verso 17. El Señor nos va a dar abundancia. Dile a tu hermano, el Señor te va a bendecir con abundancia. Pero créelo. Y entonces, pero ten cuidado, ten cuidado. No sea que digas en tu corazón, mire, ni siquiera hay que hablarlo, solo pensarlo. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano han producido toda esta riqueza. No vayas a pensar que lo que tienes es porque tú eres bueno. Es porque Dios te lo dio. Porque dice el verso 18: mas acuérdate del Señor tu Dios. Esto es, que no se te olvide. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Así que, mis hermanos, yo termino con este verso.
Proverbios capítulo 30, verso 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Que Dios quite toda vanidad de nosotros y toda mentira. Ahora aquí, el que escribe este proverbio le dice al Señor, miren que el que escribió esto fue Salomón. Como que Salomón ya aprendió ahí, pero dice, no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No me des pobreza, no me des riqueza. Dame lo que necesito cada día. Mis hermanos de alabanza, por favor. Dame solo el pan necesario. Y entonces dice, verso 9, no sea que me sacie, no sea que ya llena mi barriga, ¿va? No sea que ya que tenga de todo, que tenga abundancia, ya que esté bien económicamente, te niegue. No vaya a ser que cuando tenga de todo te vaya a negar y diga, ¿y quién es Dios? ¿Y quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, miren, cuando el Señor me dio este rema, pensé en muchos personajes. Hay bastantes. Por ejemplo, hay un rey llamado Usías. El rey Usías. Creo que reinó 52 años. Y el Señor le dio poder, le dio fama, le dio dinero, le dio riquezas. Tuvo a sus enemigos dominados. Ese rey, hermanos, inventó máquinas de guerra en aquel tiempo. Podríamos decir, inventó lanzamisiles. Los lanzamisiles de aquel tiempo. Nadie conocía ese tipo de armamento y él inventó un arma que podía lanzar piedras grandes a gran distancia. Entonces dice la palabra, y cuando Usías se hizo poderoso, se hizo fuerte, su corazón se llenó de orgullo y arrogancia. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Somos orgullosos? ¿Somos arrogantes? ¿O creemos? Miren, yo he escuchado pensamientos así, tal vez no es de acá, pero he escuchado gente que dice, no, si yo lo que tengo es porque me he fajado, si yo lo que tengo es porque trabajo duro, si yo lo que tengo es porque me he esforzado. Pero la palabra no dice eso. No te olvides que Jehová tu Dios es el que te da poder. Traduzcamos esa palabra poder. Es el que te da inteligencia. Amén. Es el que te da las estrategias. Es el que te manda a los clientes. Es el que te dio la destreza. Amén. Para hacer riquezas. Medita por un momento. Medita. ¿Sabe qué? Meditemos por un momento. Hazme fiel. Somos fieles al Señor. Somos fieles en pobreza y en riqueza. Somos fieles cuando nos está lloviendo sobre mojado.
que venga, hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel. Hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Si sientes ese impulso del Señor, si el Espíritu Santo te impulsa a pasar al frente, yo te invito a que vengas. No te quedes en tu lugar. Quizá le hemos fallado al Señor en algún momento. Le hemos fallado al Señor en pobreza o en riqueza. Yo te invito a venir al altar y a postrarte delante del Señor y decirle: Señor, perdóname, perdóname. Hazme fiel, hazme fiel, hazme fiel, venga lo que venga. Hazme fiel hasta el último momento. Hazme fiel en mi corazón. Hazme fiel, hazme fiel. Te invito a venir al altar. Yo sé que todos le hemos fallado al Señor en algún momento. Todos le hemos reclamado al Señor. Le hemos dicho: ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere darnos más. Pero Él busca, Él desea que nosotros vengamos a Él. Y en medio del desierto o en medio de la abundancia, que salgamos aprobados. Yo no sé si tú has salido aprobado en todo tiempo, o ha pasado algún tiempo de tu vida en la que has rechazado al Señor, lo has negado, tal vez no con tu boca, pero con tus hechos, con tus actos. ¿Por qué no vienes al altar? Te invito a venir al altar y a postrarte delante de Él. Volvamos hoy al Señor. Volvamos hoy al Señor. Vuelve, vuelve. Vuelve al Señor. Vuelve a su redil. Si le has fallado en algún momento, dile: Señor, aquí estoy. Tú conoces lo más profundo de mi corazón, pero hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento de haberte fallado, Señor. Ayúdame, ayúdame a permanecer fiel en todo tiempo. Hermanos, ¿hay alguien que se está reconciliando con el Señor? Si hay alguien que se está reconciliando, que levante su mano para que podamos orar. Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien que se está reconciliando? Hoy el Señor está sanando tu corazón. A veces uno se siente tan mal, se siente hasta enojado con el Señor por la forma en que le va. No hay manera de levantarse. Pero a nadie nos ha ido como a Job, que le llegaron las noticias, 4 noticias malas en el mismo momento.
en el que perdió todo nadie y después pierde su salud. bendito. Pero aún así, Job no pecó contra Dios, Tu fidelidad. no pecó con sus labios, porque muchas veces con nuestros labios pecamos cuando nos va mal, o también pecamos cuando no nos va bien, porque decimos no necesito, pero necesitamos de Dios, necesitamos de Dios. Como tú, En el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta administración que tu Espíritu Santo está ministrando cada corazón. Que tu Espíritu Santo selle esta administración. Que esta palabra se haga rema en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, papito amado. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Todavía no se vayan, mis hermanos, no hemos terminado.